casa. Yo tengo una palabra para usted bajo el tema Dios no cambia o Dios no ha cambiado. Dios no cambia. Para esto quiero leer Samuel capítulo del 1 al 9. Yo voy a hacer una exposición breve encima del texto, pero quiero que usted ponga toda la atención, porque si usted entiende el punto, yo puedo aplicar el mensaje y nosotros podemos tener un tiempo para orar y para poder nosotros derramarnos en la presencia del Señor. Primera de Samuel capítulo 8 versículo del 1 al 9 dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, está hablando del profeta Samuel, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo fue Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Versículo 5. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo, refiriéndose a Samuel. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Terminé con el versículo 10, pero era hasta el 9. Tenemos en exposición nosotros primera de Samuel versículo 8. Y para nosotros la figura de Samuel es conocida. Samuel es un constituido, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. Samuel tiene un ministerio triple. Él, a la vez que es profeta, él tiene el ministerio sacerdotal y él desarrolla también el ministerio. Hay una imagen que preparé para eso. Glorias a Dios. Él desarrolla el ministerio también como juez de Israel. Había pasado ya el tiempo de los jueces y Samuel es constituido como el último juez. ¿Quiénes eran los jueces? Eran grandes líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios y no por los hombres. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo. Estas eran figuras militares, eran figuras de combate que a su vez legislaban o daban juicio a los habitantes del pueblo. Samuel es constituido uno de los últimos líderes o de los últimos jueces del pueblo de Israel. Entonces vemos en el versículo del 1 al 3 cómo el pueblo le hace una petición a Samuel. Pero para esto nosotros vemos dos errores en la vida de Samuel. Samuel tiene un ministerio intachable, tiene una vida consagrada a Dios. Samuel tiene una vida impecable. Él tiene un ministerio de los más significativos del Antiguo Testamento, pero vemos dos errores aquí que él cometió. Número uno, nunca Dios ordenó para que el ministerio de los jueces sea de descendencia de padre a hijo. No eran los hombres que escogían los jueces, era Dios que escogía a los jueces. Él escoge a sus hijos para que gobiernen después de él.
Número 2, él se le olvidó reprender o se le pasó por alto la conducta de sus hijos. Así como el profeta o al sacerdote Elí, que no cuidó aquello que era la casa o aquello que era lo sagrado, y sus hijos se prostituían en la entrada del templo. Samuel comete el mismo error. Él no cuida, no estamos hablando de ejemplo, pero al momento de elegir sacerdote o elegir jueces, él no observa el pecado de sus hijos. Entonces los ancianos se reúnen y llegan a la conclusión de que ellos necesitan un rey. Para esto, las naciones alrededor, ellas eran regidas por reyes, pero no era una figura conocida en el pueblo de Dios, sino que Dios mismo era el rey del pueblo. Dios era el rey que cuidaba de las personas. Él escogía personas para que juzguen, pero el pueblo estaba queriendo ser tratado como las demás personas por los pueblos vecinos. En el versículo 5 llegan a la conclusión y le hacen un reclamo a Samuel y le dicen: danos rey para que nos juzgue, entendiendo que la Biblia dice que Dios era el rey del pueblo. En el versículo 6 Samuel se queja o ora a Dios, pero en el versículo 7 vemos nosotros la respuesta de Dios, que le dice a Samuel: ve y dale la palabra, dale al pueblo, escucha al pueblo y dale al pueblo lo que el pueblo quiere. ¿Por qué? Porque no te han rechazado a ti como juez, no te han rechazado a ti como sacerdote, no te han rechazado a ti como profeta. El pueblo me ha rechazado a mí como Dios, porque yo era Dios, yo era rey para ellos. Entonces Dios le dice a Samuel: pero no te olvides de amonestarles, de decirles todo aquello que el rey que ellos elijan, todo aquello que el rey que ellos pidieron va a demandar de ellos. Recuérdale la mano dura con que ellos van a ser tratados por ese rey. Voy a leer el versículo 10 para que ustedes entiendan el contexto. El versículo 11 dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de sus carros, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadas, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará de lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Cuál es la sentencia que Dios tiene para el pueblo? El rey que vosotros habéis escogido los va a regir con mano dura. El rey que habéis pedido va a diezmar vuestras ganancias. Él va a tomar vuestros hijos y los va a esclavizar. Él va a tomar vuestras hijas y las va a esclavizar, y vais a sufrir, y en aquel día vas a clamar a causa de aquel rey, y yo me taparé los oídos y yo no escucharé vuestro clamor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es aquello que Dios nos quiere ministrar en esta noche? Vemos que el pueblo de Israel toma una decisión, y una de las decisiones más dolorosas. ¿Por qué? Porque Saúl
Fue una vergüenza como rey. Primeramente, Saúl comenzó a exigir, a sobornar para que lo apoyen. Él comenzó a quitar ganado, a quitar tierras para ser apoyado, para que la gente lo consiga seguir, para que la gente consiga entender que él tiene el poder. La gente sufrió, la gente padeció vergüenza, padeció humillación, porque Dios no estaba con Saúl, porque Dios se había alejado. Entonces ellos fueron avergonzados ante los pueblos enemigos, fueron avergonzados ante los filisteos a causa de que Dios no estaba. Entonces eso trae una pregunta a mi corazón y algo que Dios estaba colocando y enseñándome. Es que Dios nunca cambió. Es que Dios fue el mismo. Porque tenemos la costumbre de decir, parece que antes era diferente, parece que antes yo sentía la presencia de Dios, parece que antes las cosas para mí eran más fáciles, parece que el día que me convertí era diferente, pero ahora como que no siento, parece como que Dios cambió, como que Dios se alejó. Vemos nosotros en la vida de Sansón. Sansón es llamado para ser consagrado como nazareo. Entonces la Biblia dice que a él le fue prohibido cortarse el cabello, pero cae en las manos de una mujer y esta mujer descubre cuál era el secreto de la fuerza, o quiere descubrir cuál es el secreto de la fuerza de Sansón. Y Sansón le revela y dice que él tiene un pacto con Dios. ¿Y cuál era el pacto? Era no cortarse el cabello. Entonces Dalila, con una mente muy depravada y muy diabólica, ella entiende que para derrotar a Sansón tiene que derrotar o romper el pacto que él tiene con su Dios. No fue Dios que se alejó de Sansón, fue Sansón que rompió el pacto que él tenía al cortarse el cabello. Porque la fuerza no estaba en el cabello, la fuerza estaba en el pacto que él tenía con Dios. La fuerza no estaba en lo que Sansón era, la fuerza estaba en Dios. Fue Sansón que puso a un lado a Dios cuando él comenzó a jugar con el pecado. Fue Sansón que alejó a Dios cuando él comenzó a meterse a un terreno peligroso. No fue Dalila que destruyó a Sansón, fue Sansón que se destruyó por haberse alejado de Dios. Vemos nosotros en la vida de David, el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. David hace una exclamación y dice: Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? Pero no fue Dios que abandonó a David. No fue Dios que lo rechazó. En el Salmo 51, después de haber pecado, después de haber sido confrontado por el profeta Natán, el salmista reconoce y dice que él pecó, pero que sus huesos se estaban consumiendo a causa del dolor. El castigo por el pecado, la sentencia por el error era que David, que el hijo que él tuvo a causa de ese error iba a morir. Pero no fue Dios que se alejó de David. No fue Dios que rechazó a David. No fue Dios que se ocultó de David. Fue David que sacó a Dios del reino. Fue David que sacó a Dios de su vida. Cuando él exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él dice: yo no siento más la salvación dentro de mí, la angustia que David sentía. A lo mejor es la angustia que usted siente cuando usted le falla a Dios, pero no es que Dios se ha alejado de usted, no es que Dios lo ha abandonado. Fue usted que ha abandonado a Dios. Fue David que abandonó a Dios. Fue David que se alejó de Dios. Vemos nosotros en la vida de Adán. La Biblia declara que Dios se da cuenta y ve al hombre solo. Pero ¿cómo Adán puede estar solo?
Si la Biblia dice que Dios bajaba en persona y conversaba con Adán, ¿cómo es que Adán estaba solo? Porque Adán ya había sacado a Dios de su corazón. Ya Dios no era suficiente compañía para Adán. No era Dios que abandonó a Adán para que le tente la serpiente. Fue Adán que colocó a Dios fuera del jardín. Vemos nosotros cómo Dios, Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Dios nunca cambió. Dios sigue siendo el mismo. No fue Dios. Fuimos nosotros. Fui yo el que cambié. Hay situaciones en nuestra vida que son fruto de aquello que nosotros sembramos. Y nosotros decimos, porque Dios me ha castigado. Y Dios dice, yo no te estoy castigando, estás recogiendo aquello que sembraste. No fue Dios, fui yo que sembré. Y soy yo que tengo que cosechar. Muchas veces tenemos la facilidad de meterle la culpa a Dios. Dios, ¿por qué has puesto este peso en mi vida? Y Él dice, yo no puse ese peso en tu vida. Fuiste tú que cogiste el peso, te lo pusiste cuando yo te lo dije que no lo hagas. Tenemos la facilidad de querer espiritualizar todo. Es que Dios tiene un propósito. Y Dios dice, no, para ti el camino era más fácil, pero tú te estás complicando la vida. Porque Dios tenía un rey según su corazón para Israel. Dios tenía un rey preparado. Y la Biblia dice que el reino de David tiene una promesa, y la promesa era que no tendría fin, porque el reino de David es un reino mesiánico, es donde viene Jesucristo, que es rey por siempre. Entonces el pueblo pedía un rey. Y Dios dice, yo tengo un rey para vosotros, pero no es el tiempo. Hay un peligro cuando yo quiero algo y lo quiero con desesperación. Y digo, Señor, yo lo quiero y tienes que darme. Y el Señor dice, no es que no te quiera dar. Lo que pasa es que no es el tiempo. Pero ¿por qué Dios permite si sabe que el día de mañana yo voy a fracasar? ¿Por qué Dios permite ciertas situaciones? ¿Por qué Dios mandó a Samuel a escuchar al pueblo? Era más fácil darle una palabra a Samuel y decirle, tranquilo, esperen, que vuestro rey todavía es un niño, va a crecer. Porque hay cosas que son tuyas, pero todavía están en pañales. Hay milagros, hay promesas que son tuyas, pero se están gestando en un vientre. Espera que en los 9 meses están cumpliéndose y van a ser. Tu milagro va a venir, la manifestación va a venir, esa puerta se va a abrir. Cuidado con estar confundiendo lo que no es de Dios por la necesidad, por las ansias de tener. Dios te prometió, tranquilo, que va a venir. Ellos querían un rey, pero el rey todavía estaba en pañales, era un niño. Este rey, David, era según el corazón de Dios. Era un rey que Dios había escogido. Desde antes de la fundación del tiempo ya tenía designado. Un rey que Dios había escogido. Ellos cambiaron por un rey que tenía buena apariencia. Déjeme decirle algo. Hay cosas que son buenas en la vida, pero no son nuestras. Y a veces por la desesperación queremos alcanzar esas cosas. Y Dios dice, no es que no te quiera dar un rey, porque era más fácil él hablar con Samuel y Samuel explicar y decir, vuestro rey está siendo preparado. Pero aquí el problema no es el desear.
El problema es que ellos, al desear otro rey, ellos estaban rechazando a Dios. Entonces Samuel se pone triste y va a reclamar a Dios. Y Dios le dice: Samuel, tranquilo, que el problema no es contigo, el problema es conmigo. La gente no tiene problema contigo porque no te rechazó a ti, me rechazaron a mí. El pueblo rechazó a Dios. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Dios? ¿Cuántas veces pastor, pensé que ibas a orar por puertas abiertas? Pero déjeme decirle, si usted entiende este principio, puertas se van a abrir en su vida. Muchas veces hemos rechazado a Dios para querer ser igual que los demás. ¿Cuál era el pecado del pueblo? Era que se fueron detrás de dioses ajenos y querían vivir como los demás vivían. ¿Y qué es lo que Dios les dijo? Vosotros sois diferentes. Pero yo no quiero ser diferente. Yo quiero tener lo que Él tiene. Quiero vestir lo que Él viste. Yo quiero ser gobernado de la manera que ellos son gobernados. Pero tú estás siendo gobernado y regido por un juez. No, pero yo quiero lo que ellos tienen porque parece mejor. Nunca lo que el enemigo tiene para usted va a ser mejor que lo que Dios tiene para su vida. Pero este es un juez y este es un rey. Si es de Dios, tranquilo, que es lo mejor para su vida. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos a Dios? Por eso que Jesús, Él nos invita a que nosotros seamos como niños. Jesús enseña que aquel que no es como un niño, él no entrará al reino de los cielos. Y este versículo muchas veces confunde porque no está hablando de comportamiento, está hablando de un corazón genuino. Porque el amor de Dios para nosotros es de generación en generación. Dios no cambia. Sus misericordias se renuevan todas las mañanas. El mismo Dios. Usted recuerda cuando usted se convirtió. Usted estaba tan enamorado del Señor. Usted estaba tan apasionado. Usted llegaba al líder y usted le decía al líder: ¿en qué te puedo servir? Usted llegaba antes que nadie al pequeño grupo. Usted llegaba antes que nadie a la iglesia. Usted llegaba al pastor y decía: pastor, déjeme la llave de la iglesia, que yo llego temprano, yo limpio, yo lavo, yo perfumo, yo hago de todo y me voy al último, yo cierro porque estoy apasionado. Pero llega un día que llega tarde a la iglesia. Llega un día que, ay, pequeño grupo, otra vez martes. Otra vez el mensaje para responder. Otra vez. ¿Qué cambió? ¿Sabe lo que cambió? No fue Dios. Fue que antes tú necesitabas de Dios y ahora creciste. Ahora tú eres un poco independiente. Ahora tú tienes confianza. Ahora tú crees que pastores, que si no trabajo yo no como. Antes era Dios, ahora si tú trabajas tú no comes. Dios no cambió. Fui yo que cambié. Antes confiamos más en Dios. Antes usted mandaba a sus hijos. Las madres tenían que orar porque ellos no sabían dónde estaban los hijos. Ahora ya es simplemente un mensaje de WhatsApp: ¿dónde está? En media hora estoy en casa. Tranquilo que va a llegar. Dios, ¿dónde estás? El Señor dice: estoy aquí. Yo quiero llamar tu atención, pero no puedo, porque tú ya no me necesitas. Porque cuando tú estabas en problemas, tú orabas y yo respondía y tú dabas testimonio. Porque cuando tú necesitabas, yo secaba tus lágrimas. Pero ¿qué cambió ahora? Dios, tú cambiaste conmigo. Dios dice: no, tú sigues siendo la niña de mis ojos. Tú sigues siendo tan amado para mí. Tú sigues siendo tan valioso. Pero te crees demasiado grande. Crees que porque te he dado fuerzas, tú ya no necesitas de mí. Usted se imagina, hoy en la mañana hubieron miles de personas que no se levantaron, durmieron sanas.
y no despertaron. La muerte los encontró en la noche. Usted no tiene comprada la vida. ¿Sabía? Usted necesita de Dios, al igual que yo. Entonces, ¿qué es lo que el pueblo le está diciendo al profeta Samuel? Ya no nos importa tu Dios. Cuando estábamos esclavos en Egipto, queríamos a Dios. Cuando Faraón venía detrás de nosotros, clamábamos por Dios. Cuando estábamos 40 años en el desierto, vimos los milagros de Dios. Pero ahora ya no queremos ser regidos por tu Dios. Danos un rey. El Señor dice: yo tengo un rey, pero ese rey no tiene compasión. Yo tengo compasión. Ese rey no tiene misericordia, pero yo tengo misericordia. Nosotros cantamos recién: no hay lugar que se compare. ¿Sabe cuál es el mejor lugar? Es la presencia de Dios, porque ahí usted encuentra misericordia, porque ahí usted encuentra favor, porque ahí usted encuentra esperanza, porque ahí usted encuentra nuevos comienzos. Sino que llegue en una etapa de nuestra vida que nosotros pensamos que hemos crecido más que Dios. Y, ¿sabes? Y muchas veces las respuestas que damos a las preguntas dan la evidencia del corazón que tenemos. Bueno, yo no me quiero volver un fanático de la iglesia, pero antes, cuando el matrimonio estaba en crisis, cuando las finanzas estaban destrozadas, pero cuando tu padre, tu madre estaba con enfermedad, tú clamabas, tú llorabas en la presencia de Dios. ¿Qué cambió? ¿El milagro te transformó? ¿El bienestar de Dios te dañó? Porque Dios no cambió. Porque Dios sigue siendo el mismo. Porque Dios, Él sigue a la puerta y sigue esperando que tú recapacites. ¿Por qué te alejas de Dios? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué sacas de tu vida a Dios? Ahora, si usted nota, cuando usted está en necesidad, usted coge los platos, usted pone la comida en la mesa y le dice a su hijo: vamos a agradecer a Dios porque Dios ha suplido este día. Pero cuando usted tiene abundancia, antes de acordarse de orar, usted ya terminó el primer plato. Uy, es que me olvidé orar. No. ¿Qué cambió? No es que eso de estar orando en lugar público. No. ¿Qué cambió? ¿Será que Dios cambió con nosotros? ¿Será que el Padre cambió con nosotros? ¿O será que nosotros los hijos hemos cambiado con Dios? ¿O será que nosotros los hijos? ¿Será? Alguien me preguntó si Dios sabía que Lucifer se iba a rebelar en contra de Dios. ¿Por qué lo creo? Porque hay algo que usted nunca va a poder reclamar a Dios. Es que Dios a usted le dio la oportunidad de ser próspero, de ser sano, de ser bendecido, o ser lo contrario. Nunca usted va a decir: Dios me esclavizó. No. Dios es libertad para nosotros. Y si nosotros nos acercamos a Dios, Él quiere que sea por nuestra voluntad, no por el miedo. Yo no sé cómo usted llegó a la iglesia. Pastor, yo vine por necesidad, pero yo le aconsejo: enamórese de la presencia de Dios. Qué feo es cuando alguien llega. Yo sé que eso nunca ha pasado con vosotros y que esto no pasa aquí en Barcelona, pero en otros países la persona llega
Yo recuerdo una persona una vez, en plena pandemia, estábamos ayudando a esta persona en todo, desde vivienda, comida. Y cuando había los cultos en línea, esta persona siempre comentaba: oh, hermanos, gracias por esta iglesia, gracias por estos pastores, gracias por este ministerio. Ayudan a muchas personas aquí al Reino Unido. Gracias a la gente que está sembrando. No saben cuánto esta iglesia está bendiciendo las vidas aquí de los inmigrantes. Hasta que se acabó la pandemia. Ahí comenzó a preguntar. Ahí comenzó la duda. Es que, pastor, no estoy muy de acuerdo con la visión de la iglesia. Ahora no está de acuerdo con la visión de la iglesia. Qué raro. Pastores, que hay cosas en la iglesia que no van de acuerdo con lo que yo creo. Ahora hay cosas en la iglesia que no van de acuerdo con lo que usted cree. Ahora. Déjeme decirle algo. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios le ha prometido, eso a usted Él le va a dar. Porque Él no cambia. Pero no puede ser que el milagro me cambie a mí. No puede ser que la buena vida me transforme a mí. Lo que no puede ser es que, dame luces, hijo. Lo que no puede ser es que las puertas abiertas me transformen a mí. Yo necesito entender que mayor que las puertas abiertas es Dios. Que mayor que el milagro es la presencia de Dios. Y si alguna etapa de mi vida yo cambié y tengo que retroceder y acordarme quién yo era antes de llegar a los caminos de Dios. David se confió tanto que él era rey, que el día de salir a luchar, a la batalla, él se quedó en casa. Hay un problema cuando usted tiene que salir a luchar y usted se queda en casa. Usted es presa fácil del enemigo. Cuando el capitán dice a la batalla y usted se queda atrás. Cuando el capitán dice todos adelante y usted da un paso para atrás. Pastor, lo siento, yo tengo mi manera de pensar. ¿Qué cambió? Ponte en pie. No fue Dios. Fue el propio Lucifer que cambió. Fue Lucifer que en su corazón decía: seré igual que el Altísimo. Dios se mantuvo siempre en su posición y en su trono. A lo mejor en esta noche tú sientes que creciste demasiado. Estás muy independiente con Dios. Haces las cosas como tú quieres. Perdiste el temor de la presencia. Perdiste el temor por la palabra de Dios. Antes cualquier cosa que te decían, tú creías. Ahora te he vuelto crítico, analítico. No sé, no más. No puede ser. Seguro que la hermana está exagerando en el testimonio. Antes cualquier palabra que el predicador decía, tú levantabas la mano, decía amén. Ahora eres crítico. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo está aplicando el sermón el pastor? No estoy de acuerdo. Antes te arrodillabas en medio de la adoración. Ahora esa alabanza no es bíblica, no me gusta, no están cantando bien, desentonaron, entonaron, salieron, entraron. ¿De cuándo acá ahora eres crítico, observador? ¿Qué cambió? Déjame decirte algo. Hay alguien que no ha cambiado y ese es Dios.
Él no ha cambiado y su palabra no ha cambiado. Que Él dijo que estaría con nosotros y Él está con nosotros. Que Él dijo que estaría hasta los últimos días y en medio del dolor y de la prueba ha estado siempre con nosotros. Hemos sido nosotros que hemos puesto de lado a Dios. Hemos sido nosotros que hemos rechazado a Dios. Pero me gusta mucho la carta de Juan a las 7 iglesias. El mensaje, Apocalipsis 2. ¿Tienes ahí el versículo? ¿Quién está arriba? La última diapositiva, Sebastián. Cuando Dios le dice a la iglesia: hay algo que tengo contra ti, es que tú abandonaste el primer amor. Entonces Él le da un consejo a la iglesia y le dice: arrepiéntete y regresa a las primeras obras. Regresa al lugar en donde tú caíste. Tú recuerdas cuán enamorado eras de Dios. La primera cosa que hacías por la mañana era poner alabanzas, colocar los audífonos y caminar a tu trabajo. Y tú llorabas en el camino. Ahora vas de coche. Las noticias son más importantes para mí. ¿Qué cambió? Antes eras desesperado por aprender. Todas las historias bíblicas querías ver. Ahora, no, ya sé, qué aburrido, lo mismo de siempre. Quiero ver algo de la actualidad, quiero leer algo nuevo. ¿Qué cambió? Si tú sientes que algo cambió, yo tengo una palabra de Dios para tu vida. Dios no ha cambiado. Y Él está en este lugar. Y Él está diciendo: hijo, regresa al lugar. Porque la fidelidad de Dios con nosotros es tan grande que mismo siendo pecadores en su tiempo, Jesús murió por nosotros. La Biblia dice que Él agarró el pecado, que Él agarró la sentencia que pesaba sobre nosotros. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Dice que había un documento legal, una célula. Había un documento en el cual decía que tú y yo merecíamos la muerte. Pero la Biblia declara que Jesús en la cruz avergonzó el infierno. Y Él agarró ese documento que pesaba sobre tu vida y la mía, que decía que nosotros merecíamos morir de una enfermedad a causa de nuestra vida pasada. Que nuestras emociones deberían estar destruidas a causa del daño que nos hicieron. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. En ese documento estaba detallado que tú y yo deberíamos pagar el precio de nuestro pecado uno por uno. Sembramos en maldad, íbamos a cosechar para destrucción. Pero la Biblia declara que Jesús agarró ese documento y avergonzó al infierno y lo destruyó. ¿Qué cambió? Es que ahora yo soy libre. Y soy tan libre que yo tengo toda la facultad
de salir de este lugar y perderme en el mundo. Pero por amor a Dios, yo digo no. Porque en su tiempo Él fue fiel. Él fue fiel en el pasado y Él es fiel ahora. Déjame decirte, yo no sé cuántas veces te has equivocado, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Su fidelidad es grande. ¿Usted cree lo que le estoy diciendo? Su fidelidad es grande. Levante sus manos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Vamos, levante las manos. Dígalo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad. Tu fidelidad Incomparable. Incomparable. Nadie como tú. Nadie como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. En su tiempo Él murió por nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Esta es la noche de regresar a los brazos de Dios. Esta es la noche de regresar. Esta es la noche de regresar al primer amor. Déjeme proponer. Voy a imaginar algo con usted, con todo respeto. Voy a salir un poco de la exegesis bíblica. Juan ha muerto. Juan soy yo. Y hoy hay un juicio. Van a juzgar a Juan por todos sus errores, por todos sus pecados. Y la Biblia dice que un día nos vamos a presentar ante el gran trono de Dios. Hay dos figuras básicas, Amanda, ¿verdad? Está el juez, está el abogado y está el fiscal, el acusador. Con todo respeto a los fiscales. Tu marido no es fiscal, ¿no? ¿O no? Gloria a Dios. En ese juicio, el fiscal, el acusador de nuestra alma, él está recordándole a Dios así como él estuvo cuando cuando los ángeles del Señor, los hijos de Dios vinieron y el tema era la vida de Job. El acusador está diciendo: Juan pecó, Juan se equivocó, Juan te negó, Juan se drogó, Juan se emborrachó, Juan hizo lo malo ante tus ojos. Y el juez está diciendo: sí, es verdad, yo vi. Y Satanás está diciendo: Juan merece el infierno. Juan merece quemarse. Juan merece morir eternamente. Sino que del otro lado
La Biblia dice, el apóstol Pablo dice: hijitos míos, no pequéis, y si pecáis, abogado tenéis. Está nuestro gran abogado Jesús. Yo no sé lo que Jesús va a decir, pero imagínense la escena, haciéndole Jesús así a Satanás. ¿Y qué es eso, Jesús? Mira los clavos, mira los huecos en mi mano. Yo morí por Juan un día y yo pagué el precio por su pecado. Y mismo Juan, habiendo cometido muchos errores, él no va a ser juzgado por aquello que él hizo. Él va a ser juzgado por aquello que Jesús hizo. Y Jesús pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Y que lo que Juan necesitó hacer es simplemente reconocer a ese Jesús en su vida. Pero muchas veces Juan también quiere hacer las cosas como gente adulta y se equivoca. Pero abogado tenemos para cuando erremos. Él está siempre listo para defendernos. Ya no hay acusación para aquellos que aman al Señor. Oh, las cosas viejas pasaron y el Señor ha hecho nueva todas las cosas. Que si nuestro pecado ha sido rojo como el carmesí, Él con la sangre preciosa lo ha transformado en una blanca lana. Yo no sé el error que tú has cometido. Yo solo sé que Dios ha sido fiel y Él te ha traído a este lugar para recordarte que Él está contigo, para recordarte que Él murió por ti y al tercer día resucitó y con Él tu victoria. Que tú no eres preso del pecado, tú no eres preso del pasado, tú no eres preso de las drogas, del alcohol. Tú eres un hijo de Dios libre para triunfar en esta vida. No quiera crecer más grande que Dios. No saque a Dios de su corazón. Abra sus brazos conmigo en esta noche y diga: gracias, Señor, por tu fidelidad. Y juntos vamos a cantar el coro de esta canción con brazos abiertos. Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Fluye presencia del Espíritu Santo en este lugar. Incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Háblame en lenguas, dice el Señor. Adórame en lenguas, dice el Señor. Es grande, tu Adórame en lenguas, dice el Señor. incomparable. Vamos, hable las lenguas del Espíritu. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad Dios no cambia. es grande. En Él no hay sombra de variación. Él es el Tu mismo. fidelidad El mismo incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche lloro por cada hombre y cada mujer. A lo mejor el corazón se alejó de tu presencia, pero tú no te moviste, Señor. Oh Dios, tú sigues en el trono. Tú sigues en el trono. Haz que nuestro corazón regrese a ti, a traernos a ti con cuerdas de amor. Oh Señor, no permitas que nos escapemos.
No permitas, Señor, que crezcamos a punto de alejarnos de tu presencia. Oh Dios, yo quiero ser dependiente de ti. Yo quiero depender de ti de día y de noche. Oh Dios, regrésanos al primer amor. Regrésanos al primer amor. Hay alguien, Padre, en esta casa que está diciendo: yo quiero regresar al primer amor. Hay alguien que está reconociendo, Señor, que tú eres fiel. Tócalo, Espíritu Santo, en esta noche. Llénalo de tu gracia, de tu poder. Transborda, Señor, la unción que está en la vida de tu Hijo. Trae su mente, Señor, de nuevo al lugar, Señor, de tu presencia. Lleva cautivo, Señor, todo pensamiento. Yo te quiero adorar en cuerpo, alma y espíritu. Tal vez, papá, no tenga la mejor voz. Tal vez no tenga la mejor entonación. Pero mi boca, Dios, ella bendice tu nombre. Ella te alaba. Porque tú me arrancaste, Señor, de la oscuridad y me trajiste a la luz. Porque muerto yo era y yo he resucitado. Porque yo estaba perdido y tú me encontraste. Gracias por cada uno de tus hijos. Yo quiero orar por puertas abiertas, Señor. Hay puertas, Dios, que estaban esperando que tus hijos abriesen la boca y dijesen: Señor, yo quiero regresar a servirte, a honrarte. Yo declaro que esa puerta se abre, esa puerta, esa familia que está buscando, Señor, lugar donde vivir, que oró esta mañana y dijo: Señor, ábreme una puerta. Yo profetizo en el nombre de Jesús que esa puerta se abre. Esa puerta es tuya. Vienen noticias de parte de Dios. Viene un milagro. Va a haber un testimonio maravilloso. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Tu fidelidad es grande. Así como un padre ama a un hijo, tú nos amaste. Y tú nos amas. Y tú nos amarás. Oh, aleluya. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. La gloria de Dios está en este lugar. Hay una unción en el altar esta noche. Bendito Dios, grande es tu Yo veo puertas abiertas. Yo veo milagros. Yo veo la fidelidad de Dios en las pequeñas cosas. Ese matrimonio no es para divorcio. Dios va a restaurar tu vida. Me vas a conocer en los mínimos detalles. Yo me voy a manifestar, yo te voy a hablar. Yo te traje para hablarte, dice el Señor. Quisiste escapar de mi presencia, pero yo te atraje a mí con cuerdas de amor. Fui yo, dice el Señor. Fui yo, dice el Señor, porque yo no he cambiado. Porque yo no he cambiado, yo sigo siendo fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. Y antes de sentarse, toca a tu vecino y dile: vecino, estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar. Estás en el mejor lugar.